Hoy llegamos al capítulo 6 del libro de Daniel. Ya al llegar a este capítulo estamos llegando a la mitad del libro, la parte histórica del libro de Daniel. Así que ya en el próximo encuentro iniciaremos con la parte profética del libro de Daniel, los capítulos del 7 al 12. Hoy, en el capítulo 6, vamos a estudiar una historia que es muy conocida del libro de Daniel. Le hemos titulado a este capítulo 6 de Daniel, Salvado de las garras de los leones. El capítulo 6 podemos decir que es paralelo al capítulo número 3. ¿Por qué decimos que son paralelos? Porque en ambos capítulos podemos ver que hay un desafío abierto a los siervos de Dios. En el capítulo 3 pudimos ver que frente a la imagen de oro que había hecho el rey Nabucodonosor, todos debían postrarse, pero estos tres siervos de Dios no se postraron. Se mantuvieron incólumes, firmes y demostraron su confianza en Dios por encima de los desafíos que representaba hacerlo en ese momento. En el capítulo 6 vamos a ver un desafío también que tiene que ver con a quién se va a orar o a quién van a adorar. Y en esta ocasión debía orarse solamente al rey, y el que no lo hiciera iba a ser lanzado a un foso con leones. De igual manera, el siervo de Dios, Daniel, en esta experiencia, se mantuvo firme y fiel y testificó de Dios. En ambos capítulos podemos ver la protección divina a sus siervos fieles. Así que iniciemos con este capítulo. Estamos hablando ya, según lo que vimos en el capítulo anterior, el capítulo 5, de que corre el año 539. Babilonia ha caído. Inicia Medo-Persia. Y ahora en un nuevo imperio gobernando Babilonia, también estamos viendo a un Daniel ya con 85 años de edad en este capítulo 6, que es otra vez promovido en un nuevo imperio. ¿Qué vieron estas personas? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios movió las cosas para que Daniel fuese también promovido en un imperio nuevo que acaba de tomar a Babilonia? Leamos lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 1 dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Pareció bien a Darío. Este Darío que está mencionando aquí es motivo de mucha discusión y análisis porque dicen, en la historia no se menciona a un Darío el Medo, pero aquí la Biblia está hablando de ese Darío el Medo. Entonces, ¿será que lo que está diciendo aquí la Biblia no se corresponde con la realidad? Y han querido los críticos acusar a la Biblia porque este nombre no lo han podido corroborar en la historia como otros nombres que tienen otros reyes y que se ha podido encontrar suficiente evidencia histórica para ello. Quiero referirme a dos autores y quiero tomarme el tiempo de explicar esto porque es importante para la credibilidad del texto bíblico. Por lo tanto, quiero citar en esta ocasión a Mervyn Maxwell y quiero citar a William Shea en la explicación que ellos en sus libros ofrecen acerca de la identificación de quién era Darío el Medo. Cita en primer lugar Mervyn Maxwell la crónica de Nabonido que se encontró en la arqueología y que aclara muchas cosas sobre Babilonia. Dice que el comandante militar atacó Babilonia el 12 de octubre del año 539. Esa fecha se extrae de la crónica de Nabonido. Entonces, ¿quién era ese comandante militar? Dice que se llamaba Gubarú. Ahora, Jenofonte, el antiguo historiador novelista, nos cuenta acerca de la ayuda especial que recibió Ciro para conquistar a Babilonia, de parte de una persona llamada Gobrias. Ese Gobrias es el equivalente griego a Gubaru. Así que Gubaru y Gobrias es la misma persona. Cuenta que Gubaru, el Gobrias que ya mencionamos, aparece como el gobernador de Gutium.
Jenofonte también dice que era gobernador, por lo tanto, tanto en la crónica en Abonido como en Jenofonte están diciendo que era gobernador. Y Gutium era una provincia de Media. Por lo tanto, de modo que Gubaru, como es el caso de Darío en las escrituras, recibe el calificativo de Medo con mucha propiedad, porque era gobernador de una zona de Media. Por lo tanto, podemos decir que Gubaru es de Media, lo mismo que Darío es de Media. Ahora bien, ¿qué dice William Shea? Que en Mesopotamia los reyes asirios que conquistaron la ciudad de Babilonia asumieron nombres diferentes cuando ascendieron al trono. Y él cita algunos ejemplos que son para mí muy trascendentes. El primer ejemplo que él cita es el de Tiglat-Pileser III, que asumió el nombre de Pul. Y vamos a encontrar los dos nombres del mismo rey en las escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 19, dice, y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manaén dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Así que allí menciona Pul. Y ahora en Segunda de Reyes 15, 29, dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón. Aquí está mencionado el mismo rey, pero con el nombre de Tiglat-Pileser. Así que está usando dos nombres que tenía este rey. También el autor está citando que es posible que Jedidías era el nombre personal de Salomón. Estamos hablando de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 25. Y este nombre último posiblemente fue el nombre que asumió Salomón ya en su referencia como monarca. Así lo dice la Biblia. Vamos a leerlo directamente en 2 Samuel 12, versos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella. Ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidía a causa de Jehová. Fíjense que aquí está mencionando los dos nombres de Salomón. Está mencionando Salomón y Jedidía. Jedidía significa amado de Jehová. Salomón significa paz. Entonces, cuando nosotros miramos los dos nombres, posiblemente el nombre de Salomón representa lo que iba a ser el reino de Salomón, ya él como un monarca. Por lo tanto, también en Salomón está mencionando la Biblia dos nombres. No puede parecernos extraño esa mención. Pero un tercer caso que menciona el autor William Shea, el teólogo, dice lo siguiente. En Judá tenemos el claro caso del rey leproso Usías, quien también era conocido por el nombre de Azarías. Probablemente Azarías fue su nombre original y Usías fue su nombre de rey. O sea, era como una práctica, y ahí por eso los ejemplos que estamos dando, que tenían su nombre personal, pero cuando llegaban al reino, entonces asumían un nombre de monarca, un nombre ya como rey. Y es fabuloso que podamos ver este ejemplo también de Usías y Azarías. ¿Dónde está eso? En Segunda de Reyes 15, dice, en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. En 2 Crónicas 26:1 se refiere a él de la siguiente manera. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Es el mismo rey, en un sitio Azarías, en otro sitio Usías. Así que no puede parecernos extraño que las personas tuviesen dos nombres. Ese Gobrias que está mencionado de Media es el mismo Darío de Media que está mencionando el libro de Daniel capítulo 1. Ese capítulo 1 nos está hablando de un personaje real, histórico. Estos ejemplos nos ayudan a corroborar. En el texto, en Daniel capítulo 6, versículo 1, habla acerca de las satrapías, que eran áreas en que se organizó el gobierno de Babilonia. Vamos entonces a pasar al verso 2. Y sobre ellos, sobre esos 120 sátrapas,
a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Así que Darío organiza el reino con 120 personas que son los que van a estar en esas satrapías y 3 que son los máximos a quienes estos 120 van a rendir cuenta. Así cuando las cosas llegaban al rey, llegaban filtradas, las que no podían resolver estos 3 gobernadores que había nombrado Darío. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. 85 años, pero Daniel estaba bien físicamente, pero sobre todo estaba bien intelectualmente, mentalmente. ¿Qué vio el rey que dice que pensó en ponerlo sobre todo el reino? Su capacidad. Él vio ese equilibrio emocional, esos consejos sabios, esa sabiduría divina que había en este ser. El texto lo presenta diciendo, había en él un espíritu superior, que aún las personas de su mismo reino, el rey, en vez de colocarlo a uno de los que eran de su reino, quiere colocar a Daniel por encima aún de los otros 2 que había gobernando el reino allí. Cuando hablamos de Darío y hablamos de Ciro, es bueno que recordemos que Ciro es el emperador, podemos decir, el rey. Y entonces Darío es como a quien él envía para esta zona de su imperio, que es la que ocupaba Babilonia. Coloca a Darío sobre esta zona de su imperio, pero recuerden que Ciro es el rey, es el emperador del todo el vasto imperio medo-persa. ¿Por qué la Biblia destaca esto en Daniel? Que tenía un espíritu superior. Deuteronomio 28:13 nos dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Una promesa maravillosa para los hijos fieles de Dios. Te pondrá Jehová por cabeza, no por cola. Así que llega otro imperio. Daniel pasó todo el periodo con Nabucodonosor, pero ahora viene un imperio. Recuerdan que en Egipto, cuando pasó un tiempo y llegó un faraón que no conocía a José, el pueblo pasó mucho trabajo. Este rey que ha colocado el emperador, que no conoce a Daniel, comenzó a conocer a Daniel, comenzó a ver a Daniel, comenzó a ver en él un espíritu superior y quiere ponerlo por encima aún de los otros 2 gobernadores que eran de su reino, porque se cumple la promesa del Señor. Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Cuando somos fieles, cuando obedecemos los mandamientos de Dios, se cumple esta promesa maravillosa. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjense cómo el siguiente versículo destaca que Daniel tenía ese espíritu superior porque era fiel, porque no encontraron ningún vicio, ninguna falta en él. Es claro que están conectando lo que dice Deuteronomio. Jehová te pondrá por cabeza cuando obedezcas, cuando tú seas fiel. Y Daniel lo era, y Dios lo colocó como cabeza en el período de Babilonia. Y ahora en el período de Medo-Persia también Dios lo está colocando como cabeza entre los primeros 3 del reino. Y el rey lo quiere poner como número 1, pero eso crea celos.
Dice que estos gobernadores, sátrapas, estaban buscando ocasión para acusarlo, este extranjero, y mira el trato que el rey le da, y cómo es posible que lo esté considerando a él con mayor confianza que a nosotros, que somos del mismo reino. Este es un extranjero. Se comenzaron a despertar los celos, el odio, la envidia. Estos sátrapas quieren eliminar a Daniel. Cuidado con los celos. ¿Qué dice la Biblia? Que los frutos de la carne son idolatrías, hechicerías. Ahora fíjense la lista. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Estamos hablando de una lista de pecados que están intrínsecamente relacionados. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, porque los celos producen todo eso. Los celos producen pleitos, los celos producen enemistades, producen iras, contiendas, disensiones. Los celos son peligrosos. Uno de los frutos de la carne que tiene más primos allí en esa lista, todos relacionados íntimamente, familia, unos allí pegados a los otros, consecuencias de los otros. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago le llama que esa sabiduría que los hombres dicen tener, pero que está basada en celos amargos, es una sabiduría que se llama terrenal, animal y diabólica. Y dice el 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuidado con los celos de cualquier índole. Cuidado con los celos. La Biblia amonesta de las consecuencias que vienen cuando tú dejas anidar los celos en tu alma, en tu corazón. Los frutos de la carne son la consecuencia natural. En el verso 5 sigue diciendo, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Era tan fiel que ellos buscaron en los libros, analizaron, rastrearon, lo siguieron, montaron toda una guardia, un espionaje contra Daniel, y después de analizarlo de arriba para abajo, lo tendieron, lo plancharon y buscaron todas las maneras posibles. Este hombre es íntegro, no hay forma de encontrar nada malo en este hombre. ¡Wow! ¡Qué testimonio más extraordinario! O sea, lo único que pudiésemos hacer es inventar algo con relación a su Dios, porque Él es fiel a ese Dios. Han notado la gran fidelidad de Daniel a su Dios. Un testimonio extraordinario. Profetas y Reyes, en la página 401 dice, aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Cuando las transacciones de sus negocios fueron sometidas al escrutinio más severo de sus enemigos, se comprobó que eran intachables. Fue un ejemplo de lo que todo hombre de negocios puede llegar a ser cuando su corazón haya sido convertido y consagrado, y cuando sus motivos sean correctos a la vista de Dios. La historia de Daniel no está allí simplemente para que tengamos una historia. La historia está allí para que sirva de ejemplo para nosotros hoy. ¿Cómo debe ser nuestro trato en los negocios? ¿Somos intachables? ¿Somos íntegros? ¿O tratamos de evadir impuestos? ¿O maltratamos a la persona no pagándole lo que es justo? ¿Cómo es nuestro trato en los negocios? ¿Tratamos de ganar más de lo que deberíamos ganar? ¿Aún a expensas de sacar dinero extra de la persona que menos tiene? ¿Cómo es tu trato con los demás? Daniel era íntegro y es un ejemplo en sus transacciones. Así lo registra la inspiración profética en Profetas y Reyes, página 401. En el verso 6 nos sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío,
para siempre vive. Allí vienen con esas palabras que eran introductorias y que se utilizaban generalmente para referirse al rey y desearle larga vida. Rey para siempre vive. Las palabras comunes. Pero, ¿qué siguen diciendo estos gobernadores? Dicen, todos los gobernadores del reino. Esto no era cierto, porque Daniel no estaba entre ellos, ni fue consultado para esto. Pero ellos siguen diciendo, todos, los magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Babilonia era una ciudad de múltiples dioses. Hemos hablado de eso en capítulos anteriores. En los últimos años de Nabonido se había ido incluso porque era un fiel seguidor de la diosa de la luna, ¿no? Pero cuando venían los ataques ahora para el imperio, se trajeron de todas las provincias los dioses y estaba atestada Babilonia de dioses. Cuando cae Babilonia, hay una gran cantidad de dioses que iba a evidenciar que los que estaban habitando en Babilonia iban a ser fieles al nuevo rey, que no le pidieran a sus dioses por 30 días, sino al nuevo rey. Ellos estaban buscando una manera de decirle, si todo el mundo te adora a ti, eso indica que tú estás por encima de los dioses de ellos y que eso demuestra que son fieles a ti y no a sus creencias y no a los conceptos que tenían, y eso hablará de que tú vas a calar ya en el corazón de este pueblo. Cuando le presentan esta estrategia, al rey le complació, como le complace a la gente que lo alaben, que lo aplaudan. Hay gente que aman los aplausos, que lo reconozcan, que le puedan dar loores. Y alguien podría decir, ¿y a quién no le gusta eso? El ser humano tiene serios problemas cuando es aplaudido y ama los reconocimientos. Pero una persona sin Dios, todavía peor, todavía mucho peor. Alguien decía que hay personas que las alturas los marean y los pueden hacer caer. Así que ellos ven a este rey nuevo, se ha colocado allí, y entonces cuando ven la oportunidad, introducen la estrategia. Estrategia que parecía que les resultó, podemos decir. Una estrategia que al parecer el rey la vio bien. Así que todos van a orar a mí, a Darío, durante 30 días. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, el hombre se sintió extraordinario. Allí estaba la trampa. Dicen ellos, ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y después de todo eso, entonces, ¿qué hizo el rey? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Si todos están de acuerdo, entonces yo no voy a estar en desacuerdo. Si es para mí que todos se han puesto de acuerdo, pues yo también estoy de acuerdo. No me opongo, ¿verdad? No me opongo. No salió de mí, que conste. Son ustedes que quieren, pero claro, me siento muy bien con lo que están proponiendo. ¿Qué problema con el ser humano? No amemos los aplausos. Los aplausos nos pueden hacer. Cuidado con la gloria humana, que es pasajera, pero traicionera. Cuidado. Esta hipocresía, esta idolatría es la raíz de todo fanatismo e intolerancia. El verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel se entera del edicto, claro, ya lo firmó el rey, pero qué extraño que el rey no dijo, ¿y Daniel dónde está? Es uno de los 3, ¿dónde está Daniel? No, ya nosotros hicimos un convenio
todos los gobernadores, los sátrapas, todos ya estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está Daniel? ¿Por qué no preguntó por Daniel? Si era tan cercano, si era uno de sus consejeros, si era de los principales, ¿qué pasó? La propuesta fue tan agradable que él ni siquiera pensó en Daniel. Así que cuando Daniel sabe de este edicto, en lugar de esconderse, ¿qué hace Daniel? Dice el texto bíblico. Lo mismo que hacía antes. Daniel no se esconde. Daniel fue a hacer lo que siempre hacía, orar 3 veces al día. Y alguien pudiese pensar, pero ¿por qué Daniel no cerró la ventana? ¿Por qué continuó orando Daniel? ¿Y por qué lo hacía 3 veces? Vamos a explicar lo que dice la Biblia. En primer lugar, Primera de Crónicas 23:30 dice, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. O sea, había 2 servicios, el servicio matutino y el servicio vespertino en el santuario israelita. Entonces, Daniel oraba en esos 2 momentos, en el servicio de la mañana y en el de la tarde, y posiblemente su oración personal, privada, que él hacía. Así que la Biblia destaca esas 3 ocasiones, las 2 de los sacrificios matutinos y vespertinos que se hacían en el santuario y su oración privada personal. Pero había otra razón por la que él oraba con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Dice Primera Reyes 8:48, en ocasión de la inauguración del templo de Salomón. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, fíjense bien lo que está diciendo. O sea, en la oración de Salomón, él dice que no importa que si ellos están en tierra de sus enemigos, si están cautivos y desde allí oran en dirección a Jerusalén, tú vas a escuchar esa oración, Señor. Daniel está siguiendo lo que había pedido Salomón en la inauguración del templo, orando en dirección hacia Jerusalén. Por eso lo hacía Daniel. Dice el texto en la parte final, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, su súplica, y les harás justicia. Si oran en dirección a Jerusalén, tú vas a oír, tú vas a escuchar su oración, su súplica, tú vas a hacerle justicia. Así que si el hombre no me hace justicia, no me preocupa. Que el rey haya hecho un edicto de esta manera, no va a impedir que yo continúe con mi vida de oración y devoción a Dios de 85 años. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ahí estaba, como siempre lo hacían, no era nada nuevo, ellos lo sabían. Así que ellos esperaron a ver el primer día y el primer momento. Sí, oró la primera vez. Ahí lo tenemos ya. Vamos a esperar porque él lo hace varias veces en el día. Ya ellos habían hecho todo un espionaje para Daniel. Y llegó la hora del sacrificio vespertino y Daniel volvió a postrarse en dirección a Jerusalén. Y lo vieron la segunda vez. Y llegó su momento, su oración privada, personal, la tercera vez. Allí está. Las 3 veces han mirado a Daniel orando como siempre lo hacía. La oración para Daniel es un hábito, es un estilo de vida. No lo va a cambiar, porque es que es parte de sí mismo. Pero cuando las autoridades prohíben orar, orar en secreto es insinuar que el rey es mayor que Dios. Así que Daniel no solamente oraba en dirección a Jerusalén por las razones expuestas en Segunda de Reyes, sino que está orando en dirección a Jerusalén con sus ventanas abiertas, porque así lo hacía siempre. Y esconderse ahora era darle más autoridad al rey que a Dios. ¿Qué es la oración según lo que dice la palabra de Dios? Es el acto de hablar con Dios como con un amigo. O sea, hacer de Dios mi amigo y poderle contar mis cosas personales. Esta definición del camino a Cristo es maravillosa. Hablar con Dios como se habla con un amigo.
Esa es la oración. No es repetir una oración que ya alguien escribió, que alguien hizo en una ocasión. Yo recuerdo que de pequeño, en la iglesia donde yo asistía, mi madre me llevaba los domingos a misa y entonces ella me enseñaba una oración y repetíamos esa misma oración cada noche. O sea, era la misma oración, se repetía. No, Jesús dejó una oración modelo para que tú veas las diferentes partes que tiene la oración y tú aprendas a orar de manera personal, presentando la situación real de tu vida, lo que te acompaña, lo que te sucede, lo que te agobia, las gratitudes que tienes para Dios. Entonces tú vas a abrir tu corazón a Dios como a un amigo se lo hables. Esta definición de El camino a Cristo, página 93, a mí me impacta mucho. Dice que la oración es la llave en mano de la fe para abrir los almacenes del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia divina. ¡Qué maravilloso! O sea, la oración es la llave, pero esa llave tiene que estar en mano de la fe para abrir los almacenes del cielo. Eso es la oración. Y esta cita de Obreros Evangélicos, página 268, dice: la oración es el aliento del alma, la respiración del alma. Eso es la oración. Es el secreto de poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de vida y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Me encanta esta cita, porque ¿cómo puedo yo hacer que mi alma respire? Mi alma respira a través de la oración. Estas tres definiciones: hablar con Dios como con un amigo, la llave en la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo, la respiración del alma, nos ayudan a entender la importancia que tiene la oración. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Daniel sabía la importancia de la oración. Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta cita es fabulosa. Dice Pablo que el Espíritu nos ayuda. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu? Porque a veces pedimos mal. No pedimos como conviene. Pero entonces el Espíritu Santo corrige nuestras oraciones, las traduce al lenguaje celestial y la presenta como que es el mismo que está pidiendo. Y entonces intercede aún con gemidos indecibles en nuestro favor. Aleluya. Qué maravilloso saber que el Espíritu viene en mi auxilio para que mis oraciones lleguen hasta el trono de la gracia y las presenta con gemidos. Qué grande es la divinidad que trabaja para nuestro bienestar. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir o pensar? Y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe. Los ángeles se quedan anodadados mirando cómo, teniendo tantos recursos a su disposición, oran tan poquito. Sigue diciendo: los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios. Y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de su presencia. O sea, ¿por qué oran tan poco y se postran tan poco delante de Dios y buscan esa presencia divina? Ellos no pueden entender. Busquemos más ese poder que solo está en Cristo. Sigue diciendo el versículo 12. Fueron luego ante el rey
y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Sí, es cierto. Ellos están buscando una confirmación. Mira, tú firmaste. Sabemos que Daniel es amigo tuyo, pero recuerda que tú firmaste un edicto con una ley nuestra que no se puede cambiar. Entonces, ellos están tratando de poner la plataforma para que él no pueda devolverse, no pueda echar para atrás. Entonces respondieron ellos y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea que ya ellos habían observado un día completo para decir esto. Y al siguiente día, el segundo día del edicto, es que vienen delante del rey. Mira, este hombre no te respeta. No es de que ocasional, 3 veces al día te irrespeta. Cuando usted mira las palabras de este versículo y mira hacia atrás, se da cuenta que son muy parecidas a cuando acusaron a los 3 jóvenes. Esos muchachos, esos 3 no te respetan. Tú los tienes en cargo, pero no te respetan porque mira, no se postraron. Muy parecido. Daniel no te respeta, no acata el edicto que tú firmaste. Allí estaba la trampa. Tarde se entera el rey de esta trampa que le han hecho a uno de sus más fieles servidores. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, dice la Biblia. Y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta de sol trabajó para librarle. Buscó los abogados, los asesores, los juristas, buscó de qué manera podemos quitar este edicto que ya fue firmado con mi anillo, de qué forma puedo yo salvar a este servidor. Yo no veo ningún mal en él, fue una trampa que le tendieron, pero no pudo hacer nada. Aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No hay forma de echar para atrás. Ya está firmado. Él buscó la manera desde la mañana hasta la tarde, pero no hubo forma. Conforme a la ley que ellos habían establecido, así se iba a ejecutar. Entonces el rey mandó a que trajesen a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Estas palabras del rey salen de su alma, salen de lo más profundo de su corazón. El Dios tuyo todavía no es mi Dios, pero ya tú me has contado cómo es tu Dios. Ya me has dicho las cosas maravillosas que tu Dios ha hecho. Ya he sabido de los milagros extraordinarios que tu Dios ha hecho. Entonces, conforme a lo que me has dicho tú de ese tu Dios, ese Dios tuyo al que tú le sirves, Él te libre. ¿Sabía el rey que el Dios de Daniel podía librarlo? Ya la experiencia que Daniel había compartido con él le estaba despertando fe en el rey. Y el rey sabía que conforme a lo que ya ese Dios había hecho antes, podía hacerlo ahora también. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahí está, conforme a la práctica que se utilizaban, se selló con los anillos de ellos, se hacía en arcilla y se colocaba el anillo y se secaba la arcilla, así que nadie podía violentar esa puerta hasta que se diera la orden del rey. A pesar de orar, parece que Dios no hace nada. Pudiésemos concluir, alguien así a priori, es echado en el foso, la puerta del foso es sellada, el destino de Daniel está sellado, pareciera que no hay forma de librarse. Lo mismo que los 3 jóvenes, recuerdan. Dios no los libró del horno, no, fueron echados en el horno. Ahora, los que lo echaron se murieron del calor, pero ellos fueron protegidos y el Señor vino a estar con ellos. Dios no impidió a los enemigos de Daniel que le echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito, los malos ángeles y los hombres impíos. Pero lo hizo
para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y de la justicia fuese más completa. A veces Dios no nos libra, pero no lo hace es para que cuando nos libre se pueda glorificar su nombre. Para que los que estuvieron planificando en contra mía, que es planificando en contra de Dios, entonces queden chasqueados al ver cómo Dios me levanta. Qué maravilloso. Y es lo que estaba haciendo con Daniel. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Triste estaba el rey. Él vio a este hombre 85 años. Todo lo que le había contado, su experiencia, había escuchado ya su sabiduría, por eso lo quería colocar como número 1 en su reino, después de él. Entonces, cuando se da cuenta de que cayó en la trampa de estos que lo alabaron, no porque lo reconocían, sino para atrapar a este siervo fiel, por celos, se dio cuenta del tipo de gente de quienes estaba rodeado. Fue traicionado por sus más cercanos. La tristeza llenó su corazón y entonces no quiso comer. En aquellos tiempos, la principal comida del día no era a las 12, era en la cena. Así que cuando él decide no cenar, se acostó ayuno, es porque él decide ayunar. No quería que le trajeran nada. Está triste, acongojado. No me traigan música, no, llévense esa música de aquí, no quiero nada. Y no puede dormir, no logra conciliar el sueño, porque sabía que Daniel había sido echado al foso de los leones. Su conciencia no está tranquila. Y Daniel, ¿cómo pasó la noche? ¿Cómo estaba Daniel durante esa noche? Me gustaría que miremos por 3 minutos este trozo de esta película. 3 minutos. Are sharp as swords. I call upon your name, O Lord, from the depths of the pit. Hear my plea. Come here. You say, don't fear. Oh Lord, take up my face. Redeem my life. The divine plan, my friend. Toast. The lion. You show no partiality to a Hebrew over any other man. His praise be ever on my lips. But those who seek the Lord will lack for no good thing. A righteous man may have many troubles, but the Lord rescues him from them all. You have rescued me from the mouth of lions, and I will declare your name to my brothers in the congregation.
Qué maravilloso, hermanos. La Biblia dice que Dios envió su ángel, que ese ángel que vino de parte del cielo tapó la boca de los leones. Así lo describe Daniel en su testimonio. Allí pasó la noche Daniel, entre leones, pero no pudieron cenar con él. No pudieron tocar al siervo de Dios por la divina protección que Dios le había dado. En el 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana, no durmió, recuerden, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Qué impactante estas palabras. O sea, fíjense cómo dice el texto, siervo del Dios vivo, siervo del Dios viviente. No está hablando de una estatua. Él está hablando de un Dios vivo, el rey. Tenía un concepto de Dios que Daniel le había transmitido. Y por eso dice con esa esperanza, el Dios tuyo a quien tú sirves, ¿te ha podido librar? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Dios envió su ángel, dice Daniel. Sí, ese ángel que cerró la boca de los leones. Daniel centra su testimonio en el poder y la bondad de Dios. Testifica que la salvación viene de lo alto cuando Dios envía a este poderoso ángel que lo protegió de los leones. Daniel es salvado porque confió en Dios. Su fidelidad y su fe en Dios, porque Daniel no era culpable de lo que lo estaban acusando. Verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Qué testimonio glorioso. Y los que acusaron a Daniel, ¿cómo habrían pasado la noche? Dice la Biblia en el verso 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Claro, ya algunos de ellos estaban viendo que cuando Daniel no fue devorado por leones, pero la estrategia que el rey usó fue que mandó alimentar a esos leones antes que echaran a Daniel. Y entonces ya estaban llenos y no los tocaron porque ya habían sido alimentados. Así fue que el rey protegió a Daniel. Siempre con teorías conspirativas hay personas. Así que estas personas ya estaban sacando conclusiones. Eso fue que le dieron comida a los leones, estaban llenos y por eso no comieron. Así que ahora tenían la oportunidad de ver si de verdad habían sido alimentados o no. Cuando fueron echados, estaban tan hambrientos estos leones que describe el texto bíblico que ni aún llegaron al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No fue porque estaban satisfechos de comida que ellos no devoraron a Daniel. Fue por la presencia del ángel de Jehová. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. A diferencia del decreto que dio Nabucodonosor en el capítulo 3, dice que nadie blasfeme contra el Dios de estos muchachos. Ahora, lo que dice es un mensaje más poderoso, que todos, no que no blasfemen, que teman y tiemblen.
ante la presencia del Dios de Daniel. Parecieran que las palabras de Darío tienen más poder, son palabras más amplias. El decreto es no solamente que no blasfemen, es que le teman, es que tiemblen, es que le sirvan a este Dios que aparece aquí del rey hablando, y este testimonio del rey es maravilloso. Sigue diciendo el rey: Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. O sea, es un Dios vivo que salva, que libra, que hace señales, que ha salvado a este siervo de Dios. El Dios Altísimo es el que salva, es el que libra. Hebreos 11:33 hace alusión a estos dos relatos, el del capítulo 3 y el del capítulo 6. Por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, hablando de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, hablando de los tres jóvenes hebreos. O sea, la fe de estos muchachos. Y el capítulo termina diciendo: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Así termina el registro, el verso 28. Historia maravillosa, gloriosa para nosotros. Sabemos, hermanos, que la historia se repetirá. La palabra de Dios señala que va a haber otra vez en el mundo un decreto universal, lo narra en Apocalipsis 13, vendrá de la nación más poderosa del mundo, irá en contra de los mandamientos de la ley de Dios, se va a dictar pena de muerte para el que no quiera obedecer ese dictamen, que va a ir en dirección contraria, en lugar de adorar a Dios el sábado, se va a adorar a la bestia en domingo. Nuestra vida va a ser examinada. Grupos de poder van a presionar a los altos ejecutivos para que legislen en asuntos religiosos. Se va a legislar en asuntos religiosos. Los fieles mantendrán una comunión estrecha y permanente con el Dios de los cielos. Al igual que los tres jóvenes hebreos, al igual que Daniel, vamos a ser perseguidos, pero habrá liberación para los que decidan permanecer fieles a Dios. Las historias del capítulo 3 y el capítulo 6 están para animarnos y fortalecernos. Y Apocalipsis 3 nos dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo enviará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, frente a las pruebas que vienen, seamos fieles y tengamos la certeza de la vida eterna. Que Dios te bendiga.